Entre historias de creación y redención yace oculto entre las líneas de la Biblia, un reino oscuro y misterioso, el mundo de los demonios. Estas entidades enigmáticas, a menudo relegadas a las sombras de la teología y la exégesis, suscitan una miríada de preguntas que desafían nuestras nociones preconcebidas sobre el bien y el mal, lo divino y lo demoníaco. ¿Quiénes son estos seres que acechan en los márgenes de las Escrituras? ¿Son meramente vestigios de antiguos mitos, remanentes de un pasado politeísta que se filtró en el monoteísmo hebreo? ¿O podrían ser algo más, entidades con un propósito y un lugar dentro de la cosmología bíblica? Cuando nos aventuramos a explorar los textos sagrados, nos encontramos con nombres intrigantes: Mabet, Deber, Resep, Keteb. Estos no son simples personificaciones de fuerzas naturales o conceptos abstractos, sino seres vivientes que interactúan con la humanidad, y lo que es más desconcertante, con la deidad misma. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre estos demonios y el Dios bíblico? ¿Son adversarios, como nos inclinaríamos a creer, o podrían ser algo más complejo? Los pasajes que describen a Dios desplegando demonios como agentes de juicio divino plantean cuestiones profundas sobre la moralidad y la teodicea. ¿Cómo reconciliamos la imagen de un Dios amoroso y justo con uno que emplea entidades demoníacas para ejecutar su ira? Paula White, la asesora espiritual del presidente Donald Trump, elevó una oración durante el mitin de inicio de la campaña de reelección de Trump para 2020 en Orlando. En su plegaria, pidió que toda red demoníaca alineada contra el mandatario fuese destruida, proclamando que él vencería cada estrategia del infierno y del enemigo. Rogó por su protección ante estas fuerzas malignas, invocando al ángel del Señor para que acampase alrededor de él. En un sermón posterior, White afirmó estar consagrando la Casa Blanca al liberar ángeles, renunciar a los demonios y a todo pacto hecho con Satanás, para que cada altar demoníaco ardiera y se desmoronara. Sus declaraciones, aunque impactantes, reflejan una creencia popular sobre una guerra entre ángeles y demonios, donde estos últimos son enviados por Satanás para atacar a las personas, mientras los primeros son desplegados por Dios para protegerlas. Esta noción está ampliamente difundida, abarcando desde los púlpitos hasta la cultura popular y la política. Sin embargo, hay un lugar donde no se encuentra: la Biblia. En ninguna parte de las Escrituras los demonios combaten contra los ángeles. Si bien los ángeles luchan entre sí, nunca lo hacen contra los demonios. Además, en la Biblia, los demonios aún no son considerados ángeles caídos, sino una especie sobrenatural distinta. Incluso en las etapas finales de la redacción bíblica, están vinculados a espíritus malignos, no a ángeles malvados. Los demonios no son ángeles que se han vuelto perversos y no se enfrentan a ellos. De hecho, en ningún pasaje bíblico los ángeles y los demonios tienen una relación particular entre sí. Pero aquí viene lo incómodo: tanto Satanás como Dios tienen ángeles y demonios en su séquito. Satanás utiliza a los ángeles para luchar contra otros ángeles, siendo estos guerreros supremos, pero emplea a los demonios contra los seres humanos. Dios, por su parte, es más flexible, desplegando todo tipo de criaturas de su séquito contra la humanidad, sean ángeles o demonios. Hay una evolución significativa de los demonios dentro de la propia Biblia, no solo desde las Escrituras hasta Paula White. En la época del Nuevo Testamento, todos los demonios son secuaces de Satanás y generalmente no se distinguen entre sí. Pero antes de que se asociaran con Satanás y el infierno, recordemos que durante gran parte del periodo bíblico no existían un Satanás ni un infierno con mayúsculas. Los demonios eran un grupo diverso de figuras con lealtades impredecibles. Algunos demonios en la Biblia hebrea son personificaciones de fuerzas dañinas. Pueden estar relacionados con enfermedades, como la peste o la plaga, o con fenómenos climáticos, como el granizo. Este tipo de demonio era común en los antiguos escritos del sudoeste asiático. Por ejemplo, Pazuzu, conocido por poseer a Aragorn en la película El Exorcista de 1973, era un demonio del viento mesopotámico. Algunos demonios bíblicos también son conocidos por otras fuentes regionales, e incluso algunos son dioses en otros lugares, degradados en la Biblia. La mayoría de los monstruos que hemos explorado hasta ahora presentan rasgos físicos clásicos de los monstruos, como un tamaño gigantesco, una forma híbrida y la capacidad de cambiar de forma, además de poderes sobrenaturales. Solo Satán carece de descripción física, pero somos testigos de sus repetidos cruces de reino para ejercer sus letales poderes. Cuando llegamos a los demonios, vemos aún menos. No hay cuerpos que encontrar ni rasgos físicos que señalar. En la Biblia hebrea, los demonios son simplemente la manifestación de un poder mortal.
vislumbramos el cruce de reinos, y acechan, destruyen, incluso devoran, pero no tienen rostro ni voz. En esencia, son simplemente sus actos. Su absoluta falta de humanidad resalta cuán antropomórficos son, en contraste, incluso los serafines y querubines. Si los ángeles son los más parecidos a nosotros, los demonios son los que menos se asemejan. A diferencia de los querubines, serafines, ángeles y Satán, quienes tienen funciones complejas y variadas, los demonios bíblicos tienen un único propósito, sin importar quién los envíe. Existen para causar daño. En la Biblia hebrea, a menudo toman la forma de plagas, pestes y enfermedades. En los evangelios, una multitud de demonios provocan todo tipo de dolencias y discapacidades. Esto se remonta a Mesopotamia, donde los demonios son entidades sobrenaturales de bajo nivel cuya función es actuar sobre los seres humanos. Desde Mesopotamia hasta la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento, otros seres divinos pueden influir en las personas, pero es el único objetivo de los demonios. Sin embargo, hay una diferencia notable: los demonios mesopotámicos pueden ser malévolos o protectores. Los demonios bíblicos nunca son benévolos y, aún así, Dios los utiliza libremente. A diferencia de los prominentes demonios que aparecen en el Nuevo Testamento, los demonios de la Biblia hebrea son mucho más sutiles. Incluso aquellos con las historias más fascinantes tienen, a lo sumo, una presencia bíblica modesta. Azazel, popular en la cultura contemporánea gracias a series como Sobrenatural y películas como Fallen de 1998, apenas hace un breve cameo en las Escrituras. Su única aparición es en el ritual del chivo expiatorio, donde una cabra es designada para Azazel y enviada al desierto cargando simbólicamente los pecados del pueblo, como se señala en Levítico 16, 8-10. Por su parte, Lilith, famosa como una seductora demoníaca en escritos judíos y cristianos posteriores, ni siquiera es mencionada en la Biblia. Otros demonios se encuentran ocultos, enmascarados en fenómenos naturales y oscurecidos por traducciones imprecisas. Estos son los demonios que deberían preocuparnos. Su verdadera naturaleza se revela más fácilmente cuando aparecen en un contexto teológicamente aceptable, es decir, donde Dios protege a las personas de ellos en lugar de enviarlos. El Salmo 91, a menudo considerado un salmo de seguridad, es en realidad tan reconfortante como un padre diciéndole a su hijo: hay un monstruo debajo de tu cama, pero no dejaré que te atrape. Este salmo está repleto de entidades que se esconden y se arrastran, neutralizadas en la traducción como la peste que acecha en las tinieblas y la plaga que devasta a mediodía. Sin embargo, peste y plaga no son simples sustantivos comunes, sino figuras que conocemos. La primera es deber, la peste personificada. Aunque la palabra hebrea deber suele referirse a una peste literal, en el Salmo 91, deber mortal vive, acechando en la oscuridad. En otro texto, lo veremos marchando a la batalla acompañado de otros demonios. El equivalente de deber en el Salmo es Keteb. Este nombre aparece 4 veces en la Biblia, siempre junto a otro demonio. Al no usarse nunca como un sustantivo común, los eruditos que intentan traducir el nombre enfrentan un desafío mayor que con peste. Algunos optan por utilizar directamente el nombre Keteb, lo mínimo que podemos hacer. La seguridad que ofrece el Salmo 91 es que Dios nos librará de deber y Keteb, que acechan de noche y destruyen de día. El salmista afirma que hay demonios al acecho y necesitamos protección contra ellos. Desde los rollos del Mar Muerto y los cuencos mágicos arameos hasta el Talmud y el Nuevo Testamento, en la antigüedad se entendía que el Salmo 91 describía la protección contra los demonios. Dada la mención de deber y Keteb, se consideraba que otros versículos del Salmo también se referían a la protección divina contra estas entidades malignas. En Lucas, los 70 discípulos informan a Jesús que los demonios se someten a ellos, y en respuesta, Jesús alude a una línea del Salmo 91, ver, Lucas 10, 17-19, Salmo 91, 13, demostrando que él también entendía la presencia de demonios en este salmo. Afortunadamente, el Salmo 91 promete que Dios estará del lado de los humanos y contra los demonios. Sin embargo, esta no será siempre la situación. Pronto nos encontraremos con deber, Keteb y su cohorte en contextos mucho menos reconfortantes. La mayoría de estas fuerzas personificadas de destrucción no están asociadas con el inframundo, a diferencia de conceptos demoníacos posteriores, pero 2 de ellas sí lo están, y las conoceremos primero. Después de todo, mientras otros demonios atacan selectivamente, las fuerzas de la muerte son pertinentes para todos.
En los confines de la narrativa profética, se forja una escena digna de las más inquietantes obras de terror. El oráculo de Jeremías nos sumerge en un ambiente cargado de tensión, donde la presencia de Mabet se cierne como una sombra amenazante, a punto de revelarse en toda su magnitud. La ira divina se desata sobre el pueblo, manifestándose en decretos implacables. El Señor declara su intención de alimentar a la gente con ajenjo y saciar su sed con aguas envenenadas, evocando ecos de futuras revelaciones apocalípticas donde un ángel caído, también llamado ajenjo, contamina las fuentes de vida. Pero el castigo no se detiene ahí, la espada perseguirá a los transgresores hasta su completa aniquilación. En medio de esta atmósfera de desolación, surge un canto ominoso que anuncia la llegada de Mabet. Esta entidad siniestra se infiltra por ventanas y palacios, sin distinción entre clases sociales. Su objetivo es claro, exterminar tanto a los niños que juegan en las calles como a los jóvenes que se reúnen en las plazas. El bullicio de la vida cotidiana se desvanece ante su avance inexorable. La imagen de Mabet deslizándose sigilosamente y arrebatando vidas jóvenes resulta escalofriante por sí misma. Sin embargo, lo verdaderamente sobrecogedor es comprender que cada acto de destrucción emana directamente de la voluntad divina. El Señor es quien envenena las aguas, empuña la espada y, finalmente, desata a Mabet. Esta secuencia de acontecimientos no es fortuita. En repetidas ocasiones, el veneno precede a manifestaciones más severas del juicio divino, ya sea una tormenta de furia o el ataque de serpientes ponzoñosas. En esta ocasión, tras la amenaza del ajenjo, Dios despliega a Mabet como su instrumento de ejecución. La profecía continúa con una visión desoladora, cuerpos sin vida dispersos por los campos, comparados con el rastrojo que queda tras la cosecha, pero sin nadie que lo recoja. Aunque no existe una figura explícita de la parca en las escrituras hebreas, esta escena evoca la imagen de una muerte personificada, enviada por Dios para segar vidas humanas. La relación entre el Creador y Mabet es compleja y fluctuante. Si bien en Isaías se vislumbra una victoria sobre la muerte, en Jeremías se presenta como una fuerza al servicio del juicio divino. Esta dinámica evoluciona en el Nuevo Testamento, donde Pablo proclama el triunfo sobre la muerte, solo para que Juan en el Apocalipsis la presente nuevamente como aliada de Dios en los eventos finales. La visión de Juan retrata a la muerte como el cuarto jinete, montando un caballo pálido y seguido por el Hades. Juntos reciben autoridad para devastar una cuarta parte de la tierra, demostrando que, hasta el final de los tiempos, la conexión entre lo divino y lo mortal permanece entrelazada en el tejido mismo de la existencia. En ciertos versículos de la Biblia hebrea, Abaddon aparece simplemente como otro nombre para el inframundo, una palabra que denota destrucción o ruina. Sin embargo, en algunos pasajes, vemos los primeros indicios de cómo Abaddon evoluciona hasta convertirse en una entidad viva y mortal. Un proverbio describe al Seol y Abaddon como insaciables, personificando el inframundo en sombras gemelas que comparten características con Mabet. En Job, Abaddon aparece entre un grupo de criaturas mitológicas. Cuando Dios vence al monstruo marino, todo a su alrededor se estremece, incluyendo las sombras de los muertos y el propio inframundo. El poeta describe cómo las sombras se retuercen y cómo el Seol y Abaddon quedan expuestos ante Dios. En estos primeros atisbos de personificación, Abaddon y el Seol parecen estar al borde de convertirse en seres independientes, aunque solo uno de ellos lo logra. Abaddon comienza a cobrar vida propia. Su aparición más tangible en la Biblia hebrea ocurre poco después de su mención entre otros monstruos en Job. Esta vez, se encuentra en una compañía más selecta. El poeta se pregunta dónde se puede hallar la sabiduría. La respuesta comienza con el abismo y el mar negando su presencia. Se dice que está oculta de los ojos de todos los seres vivos y de las aves del cielo. Pero entonces, sorprendentemente, Abaddon y Mabet afirman haber oído hablar de ella. Mientras toda la humanidad permanece ignorante, Abaddon y Mabet tienen un indicio. La siguiente línea completa el cuadro: solo Dios conoce el camino y sabe dónde se encuentra. En contraste con cualquier otro ser vivo, tres figuras saben algo sobre el paradero de la sabiduría: Dios, Mabet y Abaddon. Aunque estos momentos en la Biblia hebrea son sugerentes, es en el Nuevo Testamento donde Abaddon alcanza su máximo esplendor. En el Apocalipsis, durante la apertura del séptimo sello y el sonido de las 7 trompetas, el quinto trompetista da paso a una escena escalofriante. Un ángel caído recibe la llave del abismo, donde han sido encerradas unas langostas monstruosas con dientes de león, cola de escorpión y rostro humano.
Estas criaturas son liberadas y se les otorga autoridad en la tierra para torturar a la gente con su veneno, hasta que las víctimas anhelan la muerte. Finalmente, se revela que estas langostas mutantes tienen un rey, primero llamado el Ángel del Abismo, y luego identificado por su nombre, Abaddon. Es crucial notar la transformación. Abaddon se ha convertido en un ángel. No es un ángel caído que se transformó en demonio, como en teologías posteriores. Comenzó su existencia como la personificación del inframundo y evolucionó hasta convertirse en un ángel. Sin embargo, no ha cambiado su naturaleza ni se ha vuelto menos siniestro. El autor del Apocalipsis se preocupa por dar a Abaddon un nombre griego junto al hebreo, Apollón, que aún significa destrucción o ruina. El escritor vuelve a identificar a Abaddon como un ángel, al tiempo que reafirma su papel como ruina. En esta escena aterradora, Dios dirige a todas las criaturas. Envía al ángel caído con la llave del abismo y desata a las langostas monstruosas, que son súbditos de Abaddon. No hay indicios de que Abaddon esté del lado opuesto. Lleva el sello fresco de ángel y sus monstruosos súbditos siguen las instrucciones de Dios. Abaddon, ángel del abismo y rey de las langostas monstruosas, no es prisionero de Dios en ese dominio maligno. Es el guardián. La muerte es una certeza en el ámbito demoníaco. Los siguientes personajes pueden resultar más sorprendentes. Aparecen en parejas y tríos, en diversas combinaciones, por lo que los encontraremos en escenas grupales en lugar de individualmente. Veremos fuerzas dañinas personificadas y deidades degradadas, figuras de diversos orígenes que ahora trabajan juntas como un equipo demoníaco. Aunque sus alineaciones cambian y sus tácticas varían, su mandato siempre es el mismo: causar daño. El libro del profeta Habacuc concluye con un poema intenso y apocalíptico que retrata a Dios en una batalla cósmica contra la tierra y el mar. La gloria divina ilumina el firmamento, y su llegada hace temblar la tierra. Las naciones se estremecen ante su mirada. Las montañas se desmoronan bajo sus pies, el mar es pisoteado por sus corceles, y Dios blande un arco con flechas. Este pasaje evoca imágenes reminiscentes de la mitología compartida por los pueblos vecinos de Israel, describiendo una victoria divina sobre el mar personificado. Dios se enfrenta al río y al mar, el abismo alza su voz y sus manos, mientras la deidad cabalga sobre las aguas impetuosas del océano primordial. En este escenario de confrontación cósmica, es comprensible que Dios no venga solo. Se podría esperar la presencia de ángeles, pero el texto revela algo distinto: delante de él iba la peste, y la plaga seguía sus pasos. Esta peculiar descripción de las enfermedades cobra vida propia: la peste caminaba, la plaga salía o se dirigía. Su presencia es tangible incluso antes de comprender que no se trata simplemente de pandemias, sino de entidades con nombre propio. La peste mencionada es en realidad Deber, la misma figura de la que el Salmo 91 prometía protección. Ahora, sin embargo, Dios no ofrece resguardo contra Deber, sino que lo lleva consigo a la batalla. Deber mantiene su naturaleza, pero su papel ha cambiado. Ya no es una amenaza de la que Dios protege, sino un aliado en su ejército divino. El compañero de Deber en esta escena es una figura aún no presentada, pero más reconocida: Resep. En la literatura regional, Resep es conocido como una deidad. Generalmente, cuando un dios extranjero aparece en la Biblia, se le presenta como antagonista o como figura ridiculizada. Sin embargo, en este caso, Resep marcha junto a Dios como parte de su séquito. Resep era venerado en gran parte del sudoeste asiático, especialmente en la región cananea, como deidad protectora y guerrera. Se le asociaba con las flechas y se le conocía como el Señor de la Flecha en textos ugaríticos. También se le llamaba Resep del ejército, de manera similar a como se refiere al dios bíblico como YHWH de los ejércitos. Otra de sus características era traer la muerte a través de enfermedades. En la Biblia, Resep aparece como una figura sobrenatural dañina subordinada a Dios, pero conserva sus rasgos distintivos. En el poema de batalla de Habacuc, se le presenta como guerrero y está emparejado con la peste, probablemente representando la plaga en guerra. En otros textos bíblicos, se ve a Dios enviando a Resep para devorar a la gente. A diferencia de Deber y otras figuras, el significado exacto del nombre de Resep es incierto. Aunque a menudo se traduce como plaga, esta interpretación no abarca completamente su papel variado en los textos regionales, donde causa la muerte de diversas maneras. Estas dos figuras demoníacas, Deber y Resep, acompañan a Dios en la batalla,
con Deber al frente y Resep en la retaguardia. Sin embargo, hay un tercer demonio en la escena que permaneció oculto hasta el descubrimiento de las tablillas ugaríticas en el siglo XX. Justo antes de la aparición de Deber y Resep, el texto describe rayos saliendo de la mano de Dios. La frase hebrea que sigue, a menudo traducida como «donde estaba escondido su poder», cobra un nuevo significado cuando se interpreta como un nombre propio, Ebión. Ebión, también conocido como Abi o Abayu, es una figura demoníaca cananea mencionada en la literatura ugarítica como el Señor de los Cuernos y la Cola. En textos antiguos, se le describe degradando al gran dios El y aparece en encantamientos destinados a contener demonios peligrosos. En Habacuc, la frase que precede a la descripción de Deber y Resep puede interpretarse como, allí estaba Ebión, su poderoso. Esto completa la imagen del regimiento divino que acompaña a Dios en la batalla. Así, el pasaje de Habacuc presenta a Dios entrando en batalla con su gloria cubriendo los cielos, rayos saliendo de su mano, y acompañado por su séquito de poderosos demonios, Ebión, Deber y Resep. Esta imagen de Dios llegando con su tripulación de demonios ofrece una perspectiva única y compleja de la divinidad en el contexto del antiguo Cercano Oriente. Abi, ahora conocido por una versión simplificada de su nombre, hace otra aparición bíblica en lo que podría considerarse la escena más escalofriante de toda la Biblia, la resurrección de los muertos en el libro de Isaías. Esta escena podría inspirar una impactante representación artística. Isaías reflexiona sobre el destino de los fallecidos, señalando que Dios fue quien inicialmente causó su muerte, los muertos no viven, las sombras no se levantan, los has castigado y destruido, borrando todo recuerdo de ellos, Isaías 26, 14. Sin embargo, anticipa un cambio, tus muertos vivirán. Sus cuerpos resucitarán. Despierten y canten, habitantes del polvo. La tierra devolverá las sombras de los muertos. En un contexto donde la tierra expulsando cadáveres vivientes se percibe como una mejora, no debería sorprender que los horrores enviados por Dios aún no hayan concluido. La sombría esperanza de Isaías no se centra en la recuperación de la violencia ya infligida por Dios, sino en la que está por venir. Continúa advirtiendo a los sobrevivientes que se protejan de lo que Dios enviará a continuación. Ve, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra la puerta tras de ti, Abi, por un momento, hasta que haya pasado la ira. En esta ocasión, había sido enviado en una misión en solitario, y su poder, mencionado en Habacuc, es suficiente para mantener a la gente encerrada. La ira no es simplemente un mal humor divino que requiera darle espacio a Dios para calmarse. Es una furia ante la cual rezamos para que pase mientras contenemos la respiración escondidos. Dada la temible naturaleza de Abi y el carácter gráfico de la imagen, la ira casi seguramente se refiere al demonio mismo. La advertencia es clara. Cierren las puertas hasta que Abi, la ira haya pasado. Este modus operandi divino puede resultar familiar. Otro portavoz de Dios, Moisés, dio una advertencia similar, ordenando a los israelitas permanecer en sus casas hasta que el destructor hubiera pasado. Moisés aseguró al pueblo que Dios, acompañado de su ejecutor divino, vería la sangre marcando sus puertas y pasará sobre la puerta, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para heriros. Éxodo 12, 22-23. Sin embargo, no hay señal de sangre en las puertas para detener a Abi, ni forma de implorar clemencia. La única esperanza ahora es cerrar la puerta hasta que el sicario divino haya pasado. Las traducciones al español de este versículo de Isaías no reconocen el nombre de Abi, e insertan un verbo como esconder. Sin embargo, en hebreo, si se trata de un verbo, es gramaticalmente incorrecto en varios aspectos. Al igual que Debión en Habacuc, Abi es una palabra única en la Biblia, y los traductores la han interpretado como una versión extraña e incorrecta de lo más cercano. No obstante, la palabra tal cual es precisamente el equivalente hebreo del ugarítico Abi. Abi encaja perfectamente en este escenario, rodeado de alusiones a otras inquietantes figuras sobrenaturales. Justo antes se mencionan las sombras de los muertos cuando permanecen sin vida, y los cadáveres vivientes que son expulsados de la tierra, Isaías 26, 14, 19. Inmediatamente después de la aparición de Abi, nuevamente se menciona que los muertos no permanecerán bajo tierra, 26, 21. La imaginería de figuras sobrenaturales se expande, todas con raíces en el mismo reino mitológico cananeo que Abi. Dios engulle a Mabet, invirtiendo los roles de la historia de Baal, 25, 7. Dios matará a Leviatán, la serpiente huidiza, Leviatán, la serpiente tortuosa, 27, 1.
Esto también es una adaptación evidente de la mitología cananea. Leviatán es la versión israelita del monstruo marino Litán, descrito en el ciclo de Baal, anterior a Isaías, precisamente con estas frases pareadas. Los demonios también aparecen en el siguiente capítulo de Isaías, 28, 2, 15. Hay una notable concentración de figuras mitológicas peligrosas en los capítulos que rodean a Abi. En esta sección de Isaías, Abi se encuentra en buena compañía, o mala, pero definitivamente en abundante en ella. Sin embargo, en un aspecto sigue destacando. Dios borra todo recuerdo de las sombras de los muertos, Dios conquista a Mabet y mata a Leviatán, pero despliega a Abi. En esta multitud, lo sorprendente de Abi no es su presencia, sino su papel. El demonio Abi es un agente divino enviado en una misión mortal. Una vez más, Dios pretende aniquilar a la gente en masa, y su verdugo esta vez sigue los pasos trazados por otro. Abi, revelado, se asemeja enormemente al destructor. Con este asesino divino acercándose, la gente debería estar aterrorizada, aunque sus cadáveres se levanten y caminen por la tierra. En la narrativa bíblica, se presenta una imagen intrigante de Dios utilizando demonios como sus aliados en el frente de batalla con una frecuencia sorprendente. Un ejemplo revelador se encuentra en el poema conocido como el Cántico de Moisés, situado después del éxodo de Egipto. Este relata cómo Dios guió a su pueblo durante su travesía por el desierto y lo estableció en la tierra prometida, donde disfrutaron de abundancia, pero también adoraron a dioses extranjeros. El poema continúa describiendo la reacción vengativa de Dios, detallando una serie de promesas de violencia impulsadas por su ira. En este plan de retribución divina, aparece nuevamente la figura de Recep, esta vez acompañado de otra entidad demoníaca. Sin embargo, antes de llegar a ese violento clímax, es importante seguir el desarrollo de la airada declaración divina. El pueblo ha estado rindiendo culto a otras deidades, incluso haciendo sacrificios a demonios. Esto provoca una intensa reacción en el Todopoderoso, me han provocado celos con sus ídolos. Acumularé desgracias sobre ellos. La palabra desgracias aquí es la misma que se usa en otro relato donde Dios envía al ángel destructor contra Israel, resultando en la muerte de 70.000 personas antes de que Dios se arrepienta de su acción. En esa historia, Dios finalmente se aleja del mal. Aquí, en cambio, se inclina hacia él. Es notable cómo las traducciones modernas de la Biblia a menudo ocultan la presencia de demonios en los textos antiguos. En este caso, donde el hebreo menciona dos nombres específicos, las versiones contemporáneas hablan de plagas, enfermedades o destrucción. Sin embargo, los nombres originales son familiares, el pueblo será devorado por Recep y el amargo Keteb. Hemos visto a estos demonios en diferentes configuraciones anteriormente, Recep alineado con Deber y Ebión, y Keteb emparejado con Deber para acechar y destruir. En el ejército demoníaco de Dios, parece haber frecuentes cambios de alianzas. En esta ocasión, Recep y Keteb son enviados juntos en una misión. Aunque Keteb no tiene una historia tan rica como Recep, adquiere prominencia en escritos judíos posteriores, donde a veces se le conoce por su descripción en el Cántico de Moisés, amargo Keteb o Keteb Meriri. En Deuteronomio, finalmente vemos cómo estos demonios atacan a sus víctimas, las consumen. No se trata de las características fauces abiertas y el apetito insaciable de Mabet, sino de una forma más genérica de devoración demoníaca, similar a como los antiguos demonios del suroeste asiático mataban a sus presas. Sin embargo, enviar a Recep y Keteb no es la primera fase del ataque divino. Primero, Dios declara, agotaré mis flechas contra ellos. Luego, los deja morir de hambre. Cuando el pueblo está casi rendido, Dios envía a sus demonios, serán debilitados por el hambre, devorados por Recep y el amargo Keteb. La ironía es dolorosa, el pueblo muere de hambre, pero son los demonios quienes se sacian. Dios no oculta sus motivos. Está celoso y enojado con su pueblo, y esta es su venganza. Tras el ataque de sus demonios hambrientos, finalmente dirige su atención a los enemigos de su pueblo y lanza lo que podría considerarse su lema personal, mía es la venganza. Dios advierte, mi espada devorará la carne, y jura, haré que mis flechas se embriaguen de sangre. Incluso las armas de Dios parecen cobrar vida, como monstruos glotones festejando con su pueblo. Al final del poema, Dios ataca a todos y promete vengarse de todos, de sus enemigos y de su propio pueblo. Esta frase del Cántico de Moisés, mía es la venganza, se cita 2 veces en el Nuevo Testamento.
En Romanos, se utiliza para exhortar a las personas a dejar espacio para la ira de Dios en lugar de vengarse por sí mismas, sugiriendo que esta es una forma efectiva de amontonar brasas ardientes sobre la cabeza del enemigo. En Hebreos, la cita se usa para reconocer abiertamente el carácter de Dios, porque conocemos al que dijo, «Mía es la venganza». Es cosa terrible caer en manos del Dios vivo. Esto desafía la noción de un Dios vengativo solo en el Antiguo Testamento y una deidad más benévola en el Nuevo. La inclinación de Dios hacia la venganza está presente en toda la Biblia. En el libro de Isaías, poco después de la descripción de Abi como destructor, el profeta vuelve a hablar sobre Dios enviando sus demonios para atacar objetivos humanos. En esta ocasión, uno de sus agentes es Keteb, a quien hemos visto anteriormente aliado con Resepideber. Esta vez, se le une un nuevo personaje. Isaías comienza criticando a los orgullosos gobernantes de Israel, cuya corona de orgullo será aplastada. La arrogancia de estos líderes se enfatiza a lo largo del pasaje, dejando claro que es necesario humillar a estos dirigentes engreídos. El profeta advierte que Dios enviará a alguien poderoso y despiadado para conquistarlos, el fuerte y poderoso de Dios que los atacará será como una tormenta de Barad, un torbellino de Keteb, como una tormenta de aguas desbordadas que él arroja a la tierra con su mano. Ya conocemos a Keteb, ese secuaz de Mabed mencionado en Oseas y en el Salmo 91, visto por última vez devorando gente en el Cantar de Moisés. En esta ocasión, Keteb se presenta como un viento de tormenta destructor. Barad, que significa granizo, es una figura menos conocida, pero está asociada con un demonio familiar. Al igual que Deber, peste, Barad generalmente se refiere a un fenómeno natural, pero también es el nombre de un demonio que personifica esa fuerza. Barad es la versión israelita de una figura conocida en la región. En los textos de Ebla, en la antigua Siria, el dios Barad, o Baradu, también personificaba el granizo. Un experto se refiere a este personaje como gran escalofrío. En este versículo, Barad y Keteb no aparecen en acción directamente. Isaías utiliza una analogía para advertir a Israel sobre la fuerza brutal y destructiva que Dios les enviará, comparándola con Barad y Keteb, a quienes Dios arroja a la tierra con su mano. Esta imagen vívida nos muestra cómo son estos seres y cómo Dios los utiliza. Después de las amenazas, Keteb desaparece de la escena, pero Barad vuelve a aparecer unos versículos más adelante. Los gobernantes de Israel admiten haber hecho algo malo, hemos hecho un pacto con Mabed. Isaías les reprocha duramente, haciéndoles reconocer, hemos hecho de la mentira nuestro refugio, nos hemos escondido en la falsedad. Aunque el pacto sea un refugio de mentiras, sigue siendo vinculante. Dios no lo tolerará y explica su plan para destruirlo, Barad barrerá el refugio de la falsedad. Al hacerlo, el pacto con Mabed queda anulado. En ocasiones anteriores, hemos visto a Dios desplegar demonios para atacar a seres humanos. Esta vez parece diferente inicialmente, pues es un enfrentamiento entre demonios, con Barad actuando a favor de Dios contra Mabed. Sin embargo, Mabed no era el objetivo principal de Dios. El pueblo afirma haber hecho el pacto con Mabed para protegerse, y Dios responde que, una vez anulado este pacto, el peligro que se avecina los aplastará. Aunque anular un pacto con Mabed podría parecer positivo, Dios lo hace para privar al pueblo de la protección contra el desastre cósmico que buscaban. ¿Por qué Dios actúa así? Es una forma de la misma palabra utilizada al principio del oráculo, cuando Isaías advirtió que la corona de orgullo de los arrogantes gobernantes sería aplastada. Dios envía a uno de sus propios demonios para destruir la casa construida por la muerte, no para derrotar a Mabed, sino para humillar a los gobernantes arrogantes. El objetivo de Dios es claro, solo Él será su corona de gloria. A pesar de la evolución de los demonios después de la escritura de la Biblia, parece que los demonios bíblicos sí persiguen a los gobernantes engreídos. Sin embargo, no es Satanás quien los envía, sino Dios mismo. No todos los fenómenos meteorológicos extremos son manifestaciones de entidades sobrenaturales enviadas por la divinidad. En ocasiones, los eventos naturales son simplemente eso, sucesos de la naturaleza sin connotaciones místicas. No obstante, en ciertos contextos, la distinción entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve difusa. Entre las menciones de fenómenos naturales, incluso aquellos atribuidos a causas divinas, y la enumeración de seres demoníacos que conforman el ejército celestial, existen pasajes bíblicos que se prestan a múltiples interpretaciones.
el Salmo 148 presenta un catálogo diverso de criaturas mitológicas convocadas a rendir homenaje a Dios. Esta lista incluye ángeles, huestes celestiales y bestias marinas. Entre ellos se menciona a Barat, descrito como una entidad que cumple su mandato, 148:8. Sin embargo, el mismo pasaje también hace referencia a elementos naturales como el fuego, la nieve y los vientos tempestuosos, lo que añade complejidad a la interpretación. Por su parte, el Salmo 18 está impregnado de imaginería mitológica y seres sobrenaturales. En este texto se describe a Mabet en pleno ataque y a Dios surcando los cielos montado sobre un querubín, 18:4-5, 10. En este rico contexto mitológico, Barat aparece personificado, emanando del resplandor divino. No obstante, su aparición va seguida de manifestaciones naturales como truenos y relámpagos, 18:12-14, lo que nuevamente difumina la línea entre lo sobrenatural y lo natural. Esta amalgama de elementos naturales y sobrenaturales alcanza su máxima expresión en uno de los poemas del libro, donde las diversas capas de significado se entrelazan de manera magistral, creando una obra de singular belleza y complejidad interpretativa. La narración poética de las 10 plagas en el Salmo 78 transforma la historia del Éxodo, dotándola de una sutil presencia demoníaca. Las primeras plagas se intensifican, las ranas no solo invaden, sino que arrasan las casas, mientras que las moscas devoran a la gente. Este escenario sobrenatural se acentúa con las plagas subsiguientes. Las traducciones habituales mencionan que Dios entregó el ganado al granizo y los rebaños a los rayos. Sin embargo, el texto hebreo original revela matices adicionales. La palabra para granizo, barat, coincide con la del Éxodo, pero para los rayos, el poeta elige resep, un término ausente en el relato del Éxodo que evoca a una entidad demoníaca. Esta elección léxica es significativa. Resep puede denotar el rayo, pero también llama o chispa. Al combinar barad y resep, el poeta insinúa la presencia de demonios conocidos. Además, emplea un verbo que en hebreo bíblico implica siempre una entrega a algo animado, reforzando la idea de que estas plagas poseen una naturaleza demoníaca. El Salmo prosigue describiendo las acciones divinas en términos físicos y violentos, aludiendo a Mabet, muerte, y Deber, peste, como entidades sobrenaturales a las que Dios entrega las vidas del pueblo. Entre estas menciones, se habla de un despliegue de ángeles malignos, intensificando el ambiente sobrenatural. Esta reinterpretación poética convierte lo ya monstruoso del Éxodo en algo aún más aterrador, sugiriendo la intervención de fuerzas demoníacas en las plagas. El poeta mantiene ambigua la cuestión de si son demonios o el propio Dios quien ejecuta estos actos, generando una inquietante incertidumbre. Durante la celebración anual de la Pascua, se recitan las 10 plagas, sumergiendo un dedo en el vino por cada una para reconocer el sufrimiento de los egipcios. Al contemplar esas gotas de vino, surge la pregunta, ¿debemos imaginar a Dios enviando demonios para cometer actos de crueldad impensables, o realizándolos él mismo? El genio del antiguo poeta radica no solo en sugerir la actividad demoníaca, sino en dejar la cuestión sin resolver. Con el advenimiento del Nuevo Testamento, la relación de Dios con los demonios experimenta un cambio radical. Influenciado por la teología dualista y el auge del apocalipticismo, los demonios se identifican plenamente con el mal, separándose por completo del entorno divino. No obstante, las acciones antes atribuidas a los demonios no desaparecen, sino que se transfieren a los ángeles. En el Apocalipsis y otros textos neotestamentarios, son los ángeles quienes llevan a cabo actos de destrucción masiva, derramando plagas y causando devastación. Roles que antes se asignaban a demonios como Resep o Keteb ahora los desempeñan ángeles. La venganza divina, anteriormente ejecutada por demonios, se convierte en tarea de los ángeles que acompañan a Jesús. Esta transición plantea interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal en la teología bíblica. Los demonios al servicio de Dios, aunque desconcertantes desde una perspectiva moral contemporánea, reflejan una comprensión antigua de los peligros inexplicables y el sufrimiento aparentemente sin sentido que a menudo se experimenta en el mundo. A pesar de su naturaleza aterradora, estas representaciones de peligros incorpóreos resuenan con la experiencia humana del mundo, donde frecuentemente se enfrentan daños sin rostro y sufrimientos sin explicación. Los autores antiguos, a través de estas personificaciones del daño, parecen haber captado algo fundamental sobre la precariedad de la existencia humana. Estas figuras demoníacas no ofrecen consuelo ni comunicación, no alaban a Dios ni cantan. Su única función parece ser causar daño a la humanidad.
son entidades amargas e iracundas que acechan y devoran. Sin embargo, en su representación descarnada del peligro incorpóreo, reflejan una realidad cercana a la experiencia humana. El séquito divino, con sus diversos especialistas, incluye no solo a estos demonios, sino también a otros seres como ejecutores de la conducta, guardaespaldas y sicarios divinos. El último miembro de este séquito, aún por descubrir, son los expertos en guerra psicológica, espíritus sigilosos que manipulan las mentes de sus objetivos humanos, añadiendo otra capa de complejidad a esta representación del mundo sobrenatural en los textos bíblicos. Los demonios han estado allí todo el tiempo, acechando en los márgenes de las escrituras, esperando ser reconocidos. Estos seres sombríos no son meras anomalías o restos de un pasado pagano, sino hilos integrales entretejidos en la tapicería de la narrativa bíblica. Desde las páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas de Revelación, los demonios aparecen una y otra vez, a veces como agentes del juicio divino, otras veces como adversarios de los fieles. Su presencia persistente plantea preguntas desconcertantes sobre la naturaleza del cosmos bíblico y el carácter del Dios que lo gobierna. ¿Podría ser que en nuestro afán por abrazar una visión simplista del bien y del mal, hemos pasado por alto intencionalmente la complejidad moral que estos seres representan? Al relegar a los demonios a los confines de la metáfora o la mitología, quizás hemos perdido de vista las verdades incómodas que encarnan sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Porque al final, los demonios bíblicos pueden servir como espejos oscuros, reflejando las partes más sombrías de la experiencia humana. En su encarnación de sufrimientos sin sentido y peligros sin rostro, nos recuerdan la precariedad de nuestra existencia y las fuerzas caóticas que amenazan con consumirnos. Y sin embargo, incluso en medio de esta oscuridad, tal vez haya un rayo de esperanza. Porque si los demonios están entretejidos en la trama misma de las Escrituras, entonces tal vez nuestra lucha contra ellos también lo esté. Quizás al confrontar estos seres sombríos y las preguntas incómodas que plantean, podamos encontrar un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y que tal vez ese Dios tal que muchos quieren servir, no sea el de las buenas intenciones que por miles de años nos han dibujado.